Sistema financiero mexicano. ¿Qué es el sistema financiero mexicano? Antes de contestar esta pregunta, hay que entender un poco cómo funciona la economía. La economía a lo largo de la historia consiste principalmente en intercambio de bienes y servicios. Es una de las actividades primordiales de la economía, al igual que la producción. Sin embargo, en el intercambio se generan múltiples inconvenientes. ¿Con quién voy a intercambiar? ¿Cómo voy a intercambiar? ¿Qué confianza le tengo con el que tengo que intercambiar? Es un aspecto importante y en la parte de las finanzas es mucho más complejo. El asunto de los recursos que tienen las personas o los agentes económicos. En términos del sistema financiero, una de las complicaciones es cómo hacer que aquellos que tienen recursos los trasladen a aquellos que no tienen recursos y que los necesitan, principalmente para invertir y eso generar mayor productividad en la economía. Y es por ello que el sistema financiero empieza a tener una gran trascendencia. Los agentes económicos que tienen recursos normalmente no van a dejar esos recursos o este dinero o esta riqueza debajo del colchón. La quieren invertir y para ello una de las fuentes de inversión más importantes es trasladarlo a las empresas. Las empresas normalmente necesitan fuentes de ingreso. Sin embargo, ¿cómo determinar a qué empresa o a qué agente económico prestarle? Es muy complicado. Tendría que investigar los antecedentes de esa empresa, los antecedentes de cierta persona, ver si cumple con sus obligaciones, si tiene los recursos suficientes, si tiene flujos de dinero que le permitan cubrir esa deuda que va a adquirir con aquellos que sí tienen el recurso. Empieza a ser complicado y empieza a ser muy costoso este proceso. Y por el otro lado, ¿cómo se va a pagar este recurso? ¿Se va a pagar una tasa de interés, un cierto rendimiento por ese préstamo? ¿En qué plazo? ¿En qué tasa? Este tipo de complicaciones empiezan a tener significado en una economía en donde va creciendo cada vez más la actividad económica y por consecuencia se requieren intermediarios financieros y en términos generales instituciones financieras que faciliten este flujo de recursos de los agentes económicos superavitarios a los agentes económicos superavitarios para que de una u otra manera la economía pueda dinamizarse. Los intermediarios financieros lo que permiten es absorber los recursos de los que tienen y trasladarlos a los que no tienen. Ellos son los encargados de buscar a estos agentes económicos y entonces, como es su actividad primordial, los costos de transacción y los costos de operación disminuyen significativamente. Ya no cada agente económico tiene que estar buscando su contraparte, sino hay instituciones financieras que se encargan de esta labor. Y al mismo tiempo, aquellos agentes que necesitan acuden a las instituciones financieras y no andan buscando la contraparte para que les presten precisamente recursos, puedan invertirlos y después regresar parte de esos recursos a través principalmente de algún rendimiento o una tasa de interés. Los intermediarios financieros, su ganancia es precisamente la intermediación financiera, el diferencial de tasas que pagan aquellos que le prestan su dinero, es decir, los ahorradores, y la tasa de interés para aquellos que solicitan esos recursos. Y por lo tanto, esta diferencia de tasas de interés es la ganancia de los intermediarios financieros, que suele ser muy alta. Aquí en México estamos hablando de que la intermediación financiera puede ser a veces del 40 al 50%, es muy, muy alta y es un muy buen negocio de las instituciones financieras. Sin embargo, son muy necesarias porque facilitan este intercambio que estamos platicando. De manera muy concreta, entonces, el sistema financiero mexicano es el conjunto de instituciones, en este caso intermediarios financieros, que participan en los mercados, es decir, hay oferentes y demandantes. Los oferentes, aquellos que tienen recursos, los demandantes, aquellos que necesitan, y los instrumentos. Los instrumentos puede ser un crédito, más adelante vamos a ver, por ejemplo, los bonos, las acciones o otros instrumentos financieros en donde aquellos agentes que tienen pueden trasladar su dinero a los que no tienen, ¿sale? Por lo tanto, este conjunto de instituciones en estos mercados, con esos instrumentos, se organizan para generar esta actividad financiera y poder movilizar los ahorros de manera más eficiente, es decir, movilizar el recurso que tienen de más algunos hacia
a algunos agentes económicos que no tienen recursos. Eso es de manera concreta el sistema financiero y en concreto así funciona el sistema financiero mexicano. Si tienes más dudas, puedes... ¿Sabías que en México todos los bancos, las aseguradoras, las Afores y otras instituciones financieras forman un gran conjunto que se llama sistema financiero? En efecto, la principal función de este sistema financiero es recibir el ahorro de las personas y empresas, cuidarlo, dar préstamos de dinero, créditos y canalizarlo a negocios, a actividades productivas, es decir, a la inversión. El Banco de México o Banjico es una de las autoridades en nuestro país que cuida que el sistema financiero se desarrolle sanamente. Para darte una idea de la importancia de algunas instituciones que forman el sistema financiero, te presentamos las labores de los bancos que con ayuda de Banjico hacen que el dinero se mueva en nuestro país. En otras palabras, el dinero que las personas y empresas ahorran se deposita en los bancos, los cuales lo prestan. Dan crédito a otras personas o empresas que no lo tienen y que lo necesitan para comprar cosas, pagar deudas o iniciar o continuar un negocio. Como los bancos son los que están en medio, se les llama intermediarios financieros. También se les llama intermediarias financieras a las otras empresas que forman el sistema financiero, como las aseguradoras que promueven la protección financiera de las familias, las casas de bolsa que propician la inversión y las Afores que fomentan el ahorro para el retiro, que sirve para que las personas, después de haber trabajado muchos años, puedan dejar de hacerlo y vivan de sus ahorros, su pensión. Banjico es una de las autoridades financieras que regula el buen funcionamiento de los bancos y de todas las demás instituciones que forman el sistema financiero. ¿Sabías que en México todos los bancos, las aseguradoras, las Afores y otras instituciones financieras